La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que se detectó el primer caso de influenza aviar de alta patogenicidad AH5 de esta temporada en una unidad de producción avícola de Cajeme, allá en el municipio de Cajeme, aquí en Sonora. Detallaron que una vez pues en el lugar realizaron el diagnóstico de la situación y comenzaron con la aplicación de las medidas contra epidémicas necesarias para contener la dispersión del virus. ¿Qué estrategias deben llevarse a cabo para la contención de este virus? Como medida, la Zagarpa instaló este comité de emergencia sanitaria estatal. Y bueno, vamos a empezar por lo básico, que es qué es la gripe aviar y cómo se contagia, cómo se manifiesta la gripe aviar en los humanos. De esto hablaremos con el doctor Alejandro González Mares, infectólogo pediatra. Doctor, buenos días. Karina, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Ilústranos, por favor, ya hemos hablado del tema, pero se nos olvida, ¿verdad? Hay que hacer énfasis. Y bueno, ahorita que se hizo esta alerta por parte de la autoridad, por Zagarpa, compártanos. Bueno, ¿qué es la gripe aviar y cómo se contagia? Muy bien, Karina. Sí, ya lo habíamos hablado anteriormente porque en otras oportunidades que habíamos tenido para hablar, habíamos comentado que la gripe aviar podría ser la próxima gran pandemia que se avecina para los humanos por la potencialidad que tiene estos virus de la influenza de las aves o la influenza de los cerditos para contagiar a los humanos. Esta potencialidad es muy baja, o esta posibilidad de contagio de las aves a los humanos es muy, muy baja. Te acordarás que por ahí en el 2009, cuando tuvimos los primeros casos de influenza H1N1 en humanos, sí, después de 90 años, porque la última pandemia por H1N1 fue en 1919, pues las personas no estábamos preparadas inmunológicamente hablando, porque por 90 años no habíamos tenido este contacto con este virus de H1N1. Sí. Entonces cuando llegó, ya llegó para quedarse, porque ya las condiciones del 2009 permitían a los humanos desplazarse, la globalización ya estaba en todo su auge, y entonces es mucho más difícil contener la dispersión de un virus así. Lo mismo sucede con las aves. Las aves tienen desde hace millones de años, hay que recordar que las aves son descendientes directos o los últimos dinosaurios supervivientes, también se les denomina. Entonces, las aves en el mundo son criaturas con un desarrollo que viene arrastrándose desde mucho antes que los mamíferos, y entonces estas aves han tenido contacto por todos esos años con la gripe aviar propia de ellas, pues, o la influenza de estas aves. Esta influenza, al haber estado en contacto por millones de años también, las aves han tenido adaptaciones, y entonces en su mayoría les genera infecciones asintomáticas o con una sintomatología baja. Y entonces estas aves pueden desplazarse, sobre todo aquellas que migran desde Canadá hasta Centroamérica incluso, y pues evidentemente tienen que pasar por nuestro país. Algunas van transportando este virus. El problema ocurre cuando estos virus llegan de alguna u otra forma a una granja, por ejemplo, a una granja avícola, donde estos pollos o estas gallinas ponedoras de huevo generalmente pues están en otro ambiente, en ambientes más controlados. Resguardadas, pues, ¿no? Controladas. Controladas. No tienen tanto esa capacidad de respuesta hacia estos virus. Y si bien hay también virus de baja potencialidad o de baja letalidad en las aves, que es también la influenza H5N1, sí. Eventualmente pueden haber algunos de alta peligrosidad que aumentan mucho la mortalidad. Sin embargo, por medidas precautorias, las autoridades exigen a los productores de aves o productores de huevo que sacrifiquen las aves que potencialmente pueden estar en contacto, por ejemplo, todas las
las de cierta nave productora, Ujú. etcétera, para tratar de contener el virus. Pero O sea, también las tenemos matan, otras medidas, pues, las matan, pues, ¿sí? Y tenemos otras medidas como son la vacunación a las aves. pero Esta nada más quiero hacer vacuna, una pausa, doctor, aquí. La medida es radical, siempre es así, o sea, no vas a arriesgar cuando hay, en este caso, una situación como la que se registró un caso, pues no vas a decir, bueno, cuál sí, cuál no, para evitar riesgos es como eh, generalizada, eliminar a todas las aves. bueno, esa probablemente sí es una pregunta que pueda contestar más los La especialistas autoridad, en aves. ¿verdad? Sin embargo, si lo transportamos esa pregunta a los humanos, si la Ujú, adaptamos a los humanos, con una vacunación por arriba del 95% de los humanos contra la influenza estacional, por ejemplo, lograríamos prácticamente frenar la aparición de la influenza estacional en nuestra población, porque el 5% restante se beneficia con la inmunidad en rebaño. ujú. Probablemente algo así ocurra también con las Con aves, las pero sí, aves. desde luego, se tiene, como tú dices, que hacer de una forma radical, vacunar a todas las aves, sobre todo aquellas personas que productoras de aves. Quizá Ujú. si alguien tiene pues algunas gallinitas en San Pedro, etcétera, pues no necesitaría hacer esta vacunación. Sí, Ahora, en el humano, ¿qué sintomatología tiene? más bien Aunque primero, ¿cómo se contagia ujú, de un ave, o sea, a un humano? a un humano, Ajá, muy difícilmente, Karina, porque existen virus, también bacterias, también hongos y parásitos que son propios de algunas especies. En, Teóricamente, la influenza de las aves no se puede transmitir a los humanos, pero eventualmente, por situaciones de mutación, pueden hacer una pequeña mutación algunos virus en sus hemaglutininas, que es de la nomenclatura de la influenza H, y sí. la neuronaminidasa, que es la N. Entonces, la AH5N1 es hemaglutinina 5, neuronaminidasa 1. A veces pueden hacer una pequeña mutación y estas hemaglutininas lo que hacen es burlar las defensas del moco, las defensas que tenemos en la nariz, que tenemos en los bronquios, en la Sí, tráquea, eh, y la neuronaminidasa si también hace una pequeña mutación que es requerida para que se pueda acoplar a las células humanas, entonces ahí es cuando se va a dar la infección en el humano. Eso es extraordinariamente raro. Sí se han pero dado sí casos de sucede. influenza. O ¿Sí? sea, sí sucede, pero entiendo que no es tan fácil. No es tan fácil. Es una potencialidad muy, muy baja de Sí. contagio. Sin embargo, ¿por qué decimos que se espera que sea la próxima gran pandemia? Pues porque eventualmente hemos estado viendo comportamientos de las pandemias de en ciclos de cada 100 años, Sí. salvo Y esta última mutaciones. de coronavirus que pues habían pasado apenas 10 años desde el 2009 al 2020 que aparecieron los primeros casos de COVID. Entonces, pero aún así, pues esperaríamos posiblemente sí que los ciclos se vayan siendo más cortos para las siguientes pandemias Ujú. y, eh, y sí que nos enfrentemos a una mutación del virus de la influenza. ¿Y No cómo se son a veces, manifiesta? se Por ejemplo, manifiesta con dolor de cabeza intenso, ajá. con fiebre, con dolor muscular, sensación de mucho cansancio, dolor articular y dolor de garganta y tos seca. Eso es ¿Esa lo es la gripe importante. aviar en un Así humano? en el humano así se manifestaría, con tos seca, con dolor de cabeza, dolor Sí. muscular y fiebre. Estamos hablando de la gripe aviar, que no es igual que pues, la Sí, influenza. pero tiene una sintomatología similar Ajá. al de la influenza. Y en el humano, al no estar acostumbrado a estar en contacto con este virus, generalmente lo lleva a algo que se llama síndrome de distrés respiratorio, que puedes presentarlo en algunos casos, por ejemplo en Asia, donde sí se han encontrado algunos casos donde se ha pasado sobre todo los trabajadores de granjas avícolas se han infectado
ellos hacen un distrés respiratorio hasta en el 60%, es decir, personas que podrían requerir oxígeno o de una intubación, una respiración artificial para sobrevivir. Entonces, hasta el 60%, ¿cómo te digo? Porque el humano no está acostumbrado a estar en contacto con estos virus y nuestra inmunidad se encuentra, Sí. pues, neófita, no sabría cómo ¿Cómo responder responder, inmediatamente. pues? Así es. Pero bueno, esto es ya las personas que están muy directamente ahí trabajando, las que pues, se podrían ver más afectadas, es lo que entiendo, en horas a lo Sí, mejor prolongadas de trabajo y no en todos los casos. Es decir, no es como que ves la gallina o ahí y ya te contagias. O sea, ¿cuál es? ¿Es viral, obviamente, el asunto o cómo, doctor? sí, es viral y tiene que entrar por la vía respiratoria, Ajá. pero aunque los trabajadores avícolas cuando tienen casos de influenza en sus granjas también saben que tienen que Revisarse. tener medidas Ujú. de precaución como métodos de barrera, uso de caretas, cubrebocas, guantes y Ujú. trajes especiales. Aún así la potencialidad de que se infecten sigue siendo muy baja. Ok. Ahora, ¿y la producción? Cuando decimos, bueno, porque se hace todo este proceso, ¿se ve afectada la producción? Yo sé que usted me va a decir, bueno, los expertos te podrán decir, pero usted que es infectólogo, nos podría explicar un poquito cuando un ave tiene, pues, influenza aviar, este tipo pues, las gallinitas que están ahí en estas granjas avícolas, ¿la producción se ve en riesgo? Sí, sí se ve en riesgo porque por pues por ley se les pide a los productores el sacrificio de las Ujú. aves. Entonces, pues un productor al tener la necesidad de sacrificar parte de sus de su producción de carne de aves o de huevo propiamente, pues tendría que incrementar, encarecer Sí. su producto Mm. con los que le quedan sobrevivientes. Más bien, Entonces, doctor, creo que no me expliqué bien. Más sí, bien, se ve afectado el producto como tal, el virus, pues comemos, nos gustan las pechugas de pollo, o los muslos, o el huevo, o sea, es decir, ese virus pasa pues lo tiene esta ave, ¿no? sí. Entonces está infectada esta ave y el riesgo de consumir ese producto, pues ya pasa al humano, ¿o cómo funciona? Sí, potencialmente sí, la carne podría estar contaminada, Ajá. aunque hay que decirle a la audiencia que no debería tener miedo de consumir carne de pollo en Ah, este ok, momento. ajá. No se recomienda dejar de consumir como medidas de precaución porque la posibilidad de que se infecte uno a partir de comer carne de pollo infectada es prácticamente nula. Ujú. Sin embargo, sí, la carne llevaría también algunas réplicas del virus, como sucede también en el caso del humano, cuando se infecta con influenza o con coronavirus, donde también los músculos se Dañar, pueden ver ajá. inflamados, se pueden al menos una inflamación, aunque no dejen secuelas, pero sí Ujú. existe presencia del virus a nivel muscular. Bien, yo creo que está claro, entonces los riesgos son bajos, no nulos en todos los sentidos, pero difícilmente nos explica, o me quedo con esto porque de pronto entramos a lo mejor en pánico o en crisis, doctor, cuando escuchamos primer caso de influenza aviar, eliminan, ya decíamos la nota ahorita, hay protocolos, las autoridades ya están haciendo lo propio, pero entonces entra el pánico de consumo, no consumo este tipo de productos, me puedo contagiar o no, o mi familiar trabaja en una granja avícola, todas tienen este problema y bueno, no es así. Hay que, pues, ser claros con la información y por eso le invitábamos. ¿Algo más que quiera aclarar, doctor? Muchas gracias, Karina. Pues solamente recalcar que aunque es un virus de baja potencialidad de infección para el humano, sí se tienen que seguir las medidas, las granjas de sacrificio de las aves por seguridad, y que todo el tiempo, de forma rutinaria, la Secretaría de Agricultura está muestreando aves migratorias al azar, Ujú. precisamente para buscar este tipo de virus
y se tenga un mejor control de la situación epidemiológica en todo el país. Sí, es parte de, pues. Doctor, ¿en qué teléfono lo contactamos para atención? El doctor es, pues, experto en infectología pediátrica. ¿En qué teléfono, doctor? Gracias, Karina. Al 6621-70-5350 es mi celular, y 662-1090-524, directo en el consultorio. Para alguna cita privada con el doctor, experto en, es infectólogo pediatra. Doctor, muchísimas gracias. Por lo contrario, Karina, un abrazo. Saludos, ahí está Alejandro González Mares, infectólogo pediatra, colaborador de En Contacto.